Primera parte. Del monoteísmo a la democracia. Pocas ideas han resultado más resistentes al paso del tiempo que la creencia en un solo Dios, en el ámbito religioso, o la fe en la legitimidad del gobierno de la mayoría, en el político. De manera bien significativa, en la edad contemporánea, incluso el renacimiento de la democracia en Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, estuvo íntimamente vinculado a una manera muy concreta de monoteísmo. Ambas ideas existían ya hace milenios, y precisamente por su longevidad y por su perdurabilidad, resulta obligado comenzar con ellas nuestro recorrido por la historia. Capítulo primero. Moisés. Para muchos no pasa de ser una imagen cinematográfica unida al gesto impresionante de Charlton Heston. Sin embargo, no solo logró imponerse sobre el imperio más impresionante de su época, sino que además dotó a Israel de una identidad nacional y de una legislación cuya vigencia permanece a día de hoy. Ningún pueblo, ninguna cosmovisión, ningún cuerpo de leyes, siquiera el derecho romano, han logrado esa supervivencia en el tiempo. La historia cambió realmente con Moisés, y en un sentido positivo, como nunca lo hizo antes y pocas veces lo haría con posterioridad. Se ha discutido mucho sobre la época concreta en que tuvo lugar la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Existen argumentos abundantes para pensar que tuvo lugar a mediados del siglo XV durante el reinado de Tutmosis IV y que, de manera bien significativa, implicó la ruina del poder egipcio durante décadas. Los mismos egipcios, de manera bastante lógica, no guardaron buen recuerdo del episodio y Manetón, en torno a un milenio después, prefirió explicar los hechos como una expulsión de gente indeseable. El guía de Israel, un pueblo sometido a la servidumbre por Tutmosis III. En esa aventura fue un hombre llamado Moisés. Tal y como relata la Biblia, y reconoce Manetón, había disfrutado de una educación egipcia, y sin embargo, prefirió correr la suerte de los esclavos. Antes de que eso sucediera, sin embargo, tuvo que pasar por experiencias verdaderamente impresionantes, como fueron el exilio de Egipto, después de matar a un guardián egipcio que maltrataba a los israelitas, y el encuentro con el Dios único en el monte Horeb. A diferencia de otras divinidades, aquel Dios era invisible, carecía de forma y tan solo se podía oír su voz procedente de una zarza que ardía, pero no se consumía. Fue precisamente aquel Dios que se reveló como Ejen Asher Ejen, o sea, yo soy el que soy, el que lo envió a Egipto. Por supuesto, el faraón no estaba dispuesto a dejar en libertad a los israelitas. Solo una consecución ininterrumpida de desgracias, que fueron las famosas plagas, le arrastró a la conclusión de que era mejor que salieran de Egipto. Sin embargo, cuando los israelitas abandonaron al país del Nilo, el faraón se arrepintió y partió en su persecución. Tendría que haber aniquilado a sus antiguos siervos, pero lo cierto es que su ejército sufrió un desastre en el mar de las Cañas. Y no el Rojo, como se suele decir equivocadamente. Y los israelitas alcanzaron la ansiada libertad. Moisés les había hablado de cómo Dios los conduciría a la tierra prometida de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, los israelitas no tardaron en encontrar ingrata la nueva vida. En Egipto eran siervos, pero no les había faltado ni comida ni momentos de asueto.
ahora se vieron obligados a pasar por el desierto y a enfrentarse con una vida comunitaria mucho más disciplinada y estricta. Apenas sorprende que cuando llegaron al Sinaí y Moisés se dirigió a las cumbres para recibir la ley de manos de Dios, que es la Torá, buena parte de los israelitas decidiera forjar una imagen a la que rendir culto. A fin de cuentas, siempre ha sido más fácil adorar una representación que a un Dios que no tiene perfiles, aunque la distancia espiritual entre una concepción y otra sea verdaderamente abismal. Cuando Moisés descendió de las cumbres, encontró a su pueblo sumido en una ceremonia de abierta idolatría. Pretendían adorar al Dios que los había sacado de Egipto, pero en realidad rendían culto a una simple fabricación humana. Airado, Moisés estrelló contra el suelo las tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos, y acto seguido procedió a eliminar a los idólatras. A pesar de todo, sus sinsabores no habían concluido. Cuando los israelitas llegaron a las fronteras de la tierra prometida, el desaliento se apoderó de ellos. Ciertamente, se trataba de un territorio fértil, pero no inhabitado, y sus pobladores les parecieron verdaderos gigantes. Con enorme pesar, Moisés llegó a la conclusión de que sus compatriotas, carentes de fe, no estaban en absoluto preparados para entrar en la tierra. Durante cerca de 4 décadas, Israel se vio sometido a una existencia seminómada en la península del Sinaí. En el curso de ese tiempo, Moisés fue entregado al pueblo la Torá recibida del Dios único, verdadero, y educándolos en una nueva forma de vida. Pero una y otra vez comprobó que los israelitas eran incapaces de vivir como un pueblo libre y recordaban con nostalgia la época de aquella esclavitud en que se habían hartado de pepinos y cebollas. Con enorme pesar, Moisés aceptó el hecho de que aquella generación no llegaría a poseer la tierra. Sus hijos ya nacidos en libertad serían los encargados de consumar aquel proyecto vital. Moisés sufrió también el mismo destino. Enfrentado con la murmuración, con los motines, con las miserias de la condición humana, con el paso imparable del tiempo, el propio Moisés fue perdiendo capacidad de gobierno. Un día, incluso recibió la orden de Dios de no entrar en la tierra y de entregar el mando a un hombre más joven llamado Josué. Moisés, como tantas otras veces, se plegó a aquel Dios invisible que se le había manifestado en la zarza ardiente. Reconoció, a diferencia de tantos estadistas, que debía retirarse y lo hizo. A su muerte, fue sepultado en la cima del monte Horeb, pero para evitar que lo convirtieran en objeto de culto, como sucedería con Napoleón o Lenin, se encubrió el lugar de su tumba. Sin duda, el gran legado de Moisés fue, por encima de su papel en la liberación de Israel de la esclavitud, su legado contenido en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Como sucedió con Homero o con Cervantes, ha habido épocas en que se ha discutido que la Torá fuera obra de Moisés, y se ha procedido a atribuirla a distintos autores anónimos. Por supuesto, hasta la fecha, nadie ha podido identificar a los supuestos redactores, ni tampoco ponerse de acuerdo sobre lo que escribieron exactamente. Lo que explica que semejante teoría resulte de muy difícil aceptación para el investigador sensato e imparcial. Para colmo, como han señalado diversos investigadores, la Torá disfruta de una coherencia interna que obliga a pensar en un solo autor, una tesis que incluso fue sostenida con ayuda de la informática por autores como Yehuda Radai.
La Torá se divide en 5 libros. El primero, Génesis, narra los orígenes del mundo y del pueblo de Israel, y de manera bastante significativa se diferencia de otros relatos del Antiguo Oriente por su elevado contenido ético y la ausencia de referencias mitológicas. El segundo libro, Éxodo, describe la esclavitud de Israel, la revelación de Dios a Moisés y la salida de Egipto, pero también contiene la Torá en virtud de la cual vivirían los israelitas. Este conjunto de normas aparece recogido en los capítulos del 21 al 23 e incluye los denominados 10 mandamientos. Éxodo 20, consistentes en 1. Tener un solo Dios y rendir culto solo a Él. 2. No hacer imágenes ni rendirles culto. 3. No tomar el nombre de Dios en vano. 4. Acordarse del día de descanso semanal que debía favorecer incluso a siervos, emigrantes y animales. 5. Honrar al padre y a la madre. 6. No matar. 7. No cometer adulterio. 8. No hurtar. 9. No levantar falso testimonio. Y 10. No codiciar ningún bien del prójimo. Asimismo, en las disposiciones entregadas por Dios a Moisés, se limita la duración de la esclavitud a un máximo de 7 años, que deben ser seguidos por una indemnización del antiguo dueño. Éxodo 21. Se incluyen normas que castigan los atentados contra la libertad, la vida y la integridad de las personas. Éxodo 21. Se establece la obligación de restituir en daños y hurtos. Se incluye una serie de leyes humanitarias que incluyen desde la prohibición de oprimir a extranjeros o de prestar con interés a la proscripción de las brujas o normas de carácter ecológico. Éxodo 22. Por último, los capítulos 24 al 31 señalan las 3 fiestas religiosas anuales que han de celebrar los israelitas y la manera en que debían fabricarse diversos objetos de culto, como el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, el tabernáculo, el altar de bronce, etc. Precisamente mientras Moisés estaba recogiendo la Torá, los israelitas decidieron romper su relación con el Dios que les había salvado de la servidumbre en Egipto y fabricaron un becerro de oro. Una buena referencia al buey Apis egipcio, al que rindieron culto. Éxodo 32. Aquel episodio significa la primera fractura de importancia entre Israel y Dios, que desea suscribir un pacto con ellos. Y es asimismo ocasión del primer enfrentamiento entre israelitas en el que corre la sangre. Los capítulos 33 a 34 narran cómo el pacto entre Dios e Israel es, no obstante, renovado. Y los 35 a 40 describen la construcción del tabernáculo con todos sus aditamentos. El tercer libro de la Torá o Levítico constituye una obra de estructura especialmente ardua. Con su nombre indica, está referido a su mayor parte a disposiciones relacionadas con la tribu de Leví, de la que procedían los sacerdotes de Israel. Tras referirse a los holocaustos, Levítico 1, el libro describe las ofrendas que pueden ser de paz. Levítico 3, por el pecado. Levítico 4, y expiatorias. Levítico 5. Asimismo, indica las disposiciones relativas a los sacrificios. Levítico 6 a 7. Los capítulos 11 a 15 contienen diversas normativas de carácter médico que abarcan desde el terreno de la dietética,
es decir, la división entre animales puros e impuros, al de la ginecología y las enfermedades contagiosas. El capítulo 16 cuenta con una especial importancia, ya que en él se establece la existencia de un día anual de expiación durante el cual todos los pecados del pueblo deben ser cargados sobre un animal sin defecto al que se ofrece en sacrificio. Los capítulos 18 a 20 contienen normas que van desde cuestiones sociales a la prohibición de conductas sexuales reprobables, como el incesto, el adulterio, la homosexualidad o la zoofilia. Levítico 18. Los capítulos 21 a 24 contienen por su parte diversos preceptos en relación con el servicio religioso y el sacerdocio. El capítulo 25 es, al igual que el 16, uno de los más relevantes de este libro. En él se establece el hecho de que la propiedad de la tierra solo puede atribuirse a Dios, y que por tanto los hombres no pueden nunca pasar de ser sus administradores. Además se estipula que la tierra debe descansar cada 7 años. Y, lo que es más importante, que han de perdonarse las deudas económicas cada 50 años, y devolverse a sus primeros poseedores la tierra que se hubiese visto obligados a vender en ese plazo de tiempo. Finalmente, los capítulos 26 y 27 están dedicados a advertir acerca de las bendiciones y de las maldiciones derivadas de servir a Dios, y a dar algunas disposiciones sobre cosas que le hayan sido consagradas. El cuarto libro de la Torá, o Números, debe su nombre al hecho de que los capítulos iniciales se refieren al censo o numeración de las tribus israelitas. Cronológicamente, la obra puede dividirse en 3 secciones. La primera, 1 a 10, 10. Relata los últimos días transcurridos en las cercanías del monte Sinaí y el censo de Israel. La segunda, 10, 11 a 20, 13. Refiere la historia de Israel a lo largo de un periodo de cerca de 38 años en que el pueblo permanece sometido a un comportamiento nómada, al fracasar por su falta de fe en su primer intento de entrar en la tierra. Finalmente, la tercera, 21, 1 a 36, 13. Recoge alguna normativa legal, así como el relato de las primeras conquistas israelitas en las cercanías de la tierra de Canaán. El último libro de la Torá, Deuteronomio, constituye una repetición de las leyes mosaicas al pueblo de Israel, que una generación después de su salida de Egipto se encuentra a punto de entrar en la tierra prometida. Los capítulos 1 a 4 constituyen una recapitulación de la historia de Israel en los años de peregrinación por el desierto. Los capítulos 5 a 6 repiten los 10 mandamientos y contienen una clara exhortación en favor de cumplir las leyes y los estatutos divinos. En esta sección se incluye la famosa Shema, que no es sino la primera palabra en hebreo de la fórmula que afirma: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, con las iniciales hebreas Y, H, V, H, y que constituye un auténtico epítome de la fe de Israel. Los capítulos 7 a 26 recogen a continuación un código de leyes que incluye desde leyes dietéticas, Deuteronomio 14, a normas sociales, Deuteronomio 15, o disposiciones sobre las fiestas, Deuteronomio 16, o la castidad, Deuteronomio 22. Los capítulos 27 y 28
están redactados siguiendo el modelo de los pactos existentes en la época de Moisés, lo que constituye un argumento en favor de la historicidad del libro, en los que se anuncia la recompensa del que guarde lealtad al pacto y el castigo del que lo desobedezca. La última sección de Deuteronomio, capítulos 29 a 34, está formada por los últimos discursos de Moisés, la designación de Josué como sucesor, el cántico de Moisés, la bendición pronunciada por éste sobre Israel y el relato sobre su muerte y sepultura. Cuando ésta tuvo lugar, había sembrado en la historia una semilla cuyos frutos, aunque imperfectos, persisten a día de hoy. Las ideas claves de la Torá. Las líneas maestras de la Torá tienen una vigencia que nos golpea con la contundencia de un trayazo. En primer lugar, llama extraordinariamente la atención el alto concepto que la Torá tiene del ser humano. Así la Torá afirma que éste fue creado a imagen y semejanza de Dios, y que precisamente por ello está llamado a ejercer su destino, transformando la creación que le rodea. Lejos de ser un número o una estadística, cada hombre, cada mujer, prescindiendo de su cultura, de su raza o de su época, lleva impresa en sí la imagen y la semejanza del Ser Supremo. En segundo lugar, la Torá es poderosa y provocadoramente desmitologizadora en sus relatos. Para cualquiera que conozca mínimamente el carácter de los textos cosmogónicos y mitológicos de la antigüedad, uno se atrevería incluso a decir que también de la época actual no deja de ser refrescante la lectura de libros como Génesis o Éxodo. En el primero, las fuerzas de la naturaleza, los astros o los animales, no son dioses como en Mesopotamia y Egipto, como en Grecia y Roma, como en China o la India. Se reducen simplemente a la condición de elementos naturales creados por el único Dios y con los que el ser humano ha de enfrentarse quizá día a día, pero nunca en régimen de veneración. Los filósofos griegos condenados por afirmar que el sol no era sino una bola de fuego y no un dios jamás hubieran sufrido ese destino en Israel. En el segundo de los libros de la Torá, el Éxodo, esa desacralización acerca también al poder político. El faraón podría ser considerado un dios por sus contemporáneos. De hecho, así era efectivamente. Pero en realidad no pasaba de ser un mortal, reconcomido en ocasiones por los peores defectos humanos, y dispuesto para mantener su poder a utilizar la opresión y el genocidio. En su poder no había, por lo tanto, nada de sagrado, sino más bien de diabólico. A partir de ese punto de partida, todo culto estatal, sea cual sea el carácter de éste, no puede ser calificado sino de perversidad e idolatría. En tercer lugar, la Torá, a diferencia de distintas corrientes ideológicas y religiosas, presenta una visión buena del mundo material. Es consciente, y así lo indica en Génesis 3 a 4, de que el pecado del ser humano ha provocado una alienación de éste en relación con Dios, sus semejantes y el cosmos, pero a la vez considera que, incluso dañado, este mundo conserva buenas cosas que ofrece al hombre. No deja de ser significativo al respecto que el trabajo no sea considerado en el relato del Génesis como una consecuencia de la caída, como algunos desconocedores del texto se empeñan en afirmar, sino como una actividad que el hombre llevaba a cabo incluso en su
estado de felicidad prístina. Al fin y a la postre, el ser humano no ha sido llamado a la inactividad, sino, por el contrario, a la realización de un trabajo en esta vida. En cuarto lugar, la Torá lleva implícitamente una visión de la historia y de la existencia particular de cada ser humano que dota a ambas de sentido. En ningún momento oculta sus aspectos negativos, y de hecho, en sus relatos nos encontramos con episodios que van desde el fratricidio a la violación, pasando por el engaño, la opresión o la idolatría. Sin embargo, persiste la idea de que incluso en sus momentos más aparentemente absurdos, la existencia humana posee un significado que le proporciona su sentido. Finalmente, la Torá es extremadamente importante por dos repercusiones religiosas, aparte del monoteísmo, realmente radicales. La primera de ellas es que su legislación religiosa introduce unos elementos éticos que no solamente son sustanciales, sino que además rebasan el área de las relaciones interpersonales para entrar en el terreno más complejo de lo social. Como en otros códigos religiosos, la Torá prohíbe el adulterio y el hurto, el falso testimonio y el homicidio, la homosexualidad y las lesiones. En eso quizá poco tiene de original. Sin embargo, si nos encontramos con chocantes peculiaridades, junto con la insistencia de vedar la fabricación y el uso de imágenes para el culto, se caracteriza por su profundo sentido social que prácticamente resulta desconocido en las legislaciones hasta el siglo XX. La segunda repercusión, tremendamente fecunda en términos de la historia de las religiones, consiste en el hecho de que la Torá afirma que los pecados solo pueden ser expiados mediante el sacrificio de un ser perfecto y sin mancha que recibe la muerte en lugar del pecador. Como señala el libro de Levítico, la sangre hará la expiación. Levítico 17:11. Realmente ningún ser humano puede pretender alcanzar la salvación por sus propios medios, ya que todo depende de la benevolencia de Dios. Transmitidas al occidente pagano en su mayor medida a través del cristianismo, las líneas fundamentales de reflexión, pensamiento y enseñanza de la Torá han ido impregnando de manera más o menos profunda el desarrollo de la cultura occidental. En la negativa a ver en la naturaleza otra cosa que fenómenos naturales y no fuerzas divinas, en la crítica diseccionadora del poder para hallar en él lo que tiene de humano por debajo del ropaje de la propaganda, en la insistencia en imbricar valores éticos con los meramente rituales, en la confianza en que la historia cuenta con un desarrollo lineal y tiene sentido por más que los sinsentidos se acumulen, e incluso en el concepto religioso que afirma que el ser humano solo puede obtener su salvación por la muerte de alguien perfecto sacrificado en su lugar. El occidental de hoy en día no es heredero de Grecia y Roma, sino de la Torá. No es de extrañar, por ello, que a milenios de su redacción, incluso para aquellos que no son creyentes, la Torá siga siendo una luz para los que meditan en ella.